datos realmente preocupantes porque aumenta la malnutrición en todo el país, pero también en muchos barrios, en barrios populares. Lo que está ocurriendo es gente cada vez más sin trabajo y hay familias que comen una vez al día. Vamos a presentar a los siguientes invitados que se encuentran aquí en los estudios. Está el senador provincial del Frente para la Victoria PJ, Gustavo Traverso, y Juan Carlos Ancheta, Mesa Social de la Economía Popular. Gracias por haber venido. Gracias por invitarme. Bueno, a ver, Juan Carlos, ¿qué es lo que está sucediendo en los barrios, como recién decíamos a modo de introducción, en estos barrios populares donde cada vez la gente está ya sin trabajo y come una vez al día? Sí, en realidad lo que está pasando es que está haciendo crisis el sistema que instaló Cambiemos. Nosotros hicimos una medición en 200 chicos, de los cuales 175 tienen malnutrición. Es tremendo. ¿Cómo repite el número? 175 chicos con malnutrición. Pero es fácilmente, digamos, ponerlo sobre la mesa. La mercadería que te da el gobierno para los comedores es basura. Esa es la realidad. ¿Por qué es basura? Porque es basura, porque te dan harina, lenteja. Nosotros no pedimos eso, nosotros no tenemos relación con el gobierno Cambiemos, no queremos tener relación, no estamos de acuerdo en sentarnos a discutir migajas, no creemos que tenemos que comer la sobra de ellos. Sí tratamos de generar con nuestro propio proyecto de almacenes populares, de emprendimientos productivos para llegar a los barrios de otra manera y no condenar a los compañeros a comer, lo repito una vez más, la basura que Cambiemos trata de que coman los chicos. Senador, ¿su opinión? No, es una crisis autoocasionada por la política económica de Cambiemos, ¿no? En un país que produce alimentos para 400, 500 millones de habitantes, que va a tener cosecha récord en cantidad de proteína y de hidratos de carbono producidas este año, la gente no come. Digo, esto es claramente una política de distribución regresiva del ingreso, ¿no? Se ha concentrado la riqueza, ha explotado el precio del alimento con las políticas económicas de Cambiemos y no hay una sola política pública destinada a garantizar una nutrición equilibrada para los argentinos, sobre todo para las poblaciones más vulnerables. Me parece que es político el problema, más allá de la cuestión asistencial, que por supuesto donde hay hambre hay que llevar comida, pero acá hay un problema estructural de la economía que hace que los grandes exportadores y productores de alimentos hayan tenido ecuaciones económicas exorbitantes de ganancia y la gran mayoría de los argentinos no puede comprar un plato de comida. Hay que aclarar que los alimentos en Argentina están dolarizados, por lo tanto, cada vez que hay una devaluación sube el precio de los alimentos. Aún así las empresas pierden, ¿no? Porque las grandes empresas han presentado balances perdiendo. Pero, por ejemplo, en estos días estamos viendo cómo sube mucho el precio de la leche y como hay faltantes de muchos productos lácteos en las góndolas y hay restricciones de los productos más económicos. ¿Lo están notando ustedes? ¿Están viendo este faltante en las góndolas? Sí, se nota claramente en los negocios y en los que son los formadores de precios. Nosotros creemos que las grandes empresas no pierden, lo que hacen es tergiversar los datos. Lo que nosotros creemos es que tenemos que combatir la concentración de lo que generan los formadores de precios. Digamos, Carrefour, bueno, todas las marcas. Sí, además las principales productoras, porque Carrefour es comercializadora, pero, sí, también pero es la que genera el precio. Ellos con el sistema de compra que tienen son los que generan el precio. Nosotros siempre ponemos de ejemplo lo que nosotros hacemos. Nosotros generamos un proyecto productivo que hace panificados y nos permite que vivan 300 familias comercializándolo, produciéndolo y distribuyéndolo, vendiéndolo a 35 pesos. Entonces, lo que se hace más allá de lo que es este gobierno, que es un gobierno nefasto para la Argentina y para la clase trabajadora, se aprovecha muchas veces para generar un precio que es exorbitante y no lo puede pagar. Ahora, ¿y cómo Mauricio Macri en el 2015 intentó instalar en el imaginario de los argentinos que él representaba un cambio de paradigma? Y nada de esto ocurrió. No, sí, representó un cambio de paradigma, una distribución regresiva del ingreso. Volvió a concentrar el ingreso en pocas manos. Me refería a lo que prometía y no cumplió. No, lo que prometía pobreza cero, todo un cuento, un Atkins y un coaching de campaña armado por una mirada de ir a buscar el voto donde no lo tenía. Él tenía el voto de los ricos, tenía que buscar el voto de la clase media, de los trabajadores. Ahora, lo que yo me refiero respecto a esto de la crisis alimentaria, en un gobierno que hizo apoyar el campo, en la Argentina cerraron 600 tambos en la gestión de Macri, 300 en la provincia de Buenos Aires, ¿no? En la gestión de Vidal. ¿Tenés crisis de la producción láctea? Por supuesto que lo tenés, porque hay muchísimos menos tambos en la Argentina. Y tenés un problema tremendo con todos los alimentos. Con la carne aumentó el 70% en el bimestre, enero-febrero, 68
48% de aumento del precio de la carne. Ya hoy comer un pedazo de carne es un lujo, no se pueden dar la gran mayoría de los argentinos. Tenés un problema con el trigo. Liberaron los cupos de exportación del trigo, por lo tanto, el trigo en la Argentina está dolarizado y sujeto al mercado internacional. Aumentó enorme la producción de trigo, que digamos, al liberar las retenciones, hubo más áreas sembradas y la cantidad de toneladas de trigo son muchísimo más importantes que antes. Sin embargo, no pueden controlar el precio, porque todos los productores de trigo lo quieren vender en el mercado internacional. Entonces, hay un problema estructural de la economía. Digo, el hambre no es solo un problema de la política salarial, es un problema global, que han liberado el precio de los alimentos, han favorecido la concentración de los mercados de alimentos, los formadores de precios cada vez tienen más poder en el mercado y el salario y las jubilaciones cada vez más deterioradas. Entonces, en el país, productores de los alimentos, tenemos grandes bolsones de gente que tiene dificultades en acceder a un equilibrio nutricional, por un lado, y otros que directamente han cambiado su equilibrio nutricional cada vez consumiendo más productos más baratos, como son las farináceos, bueno, en diferencia de las proteínas. Acá es llamativo, más del 80% de los chicos tienen mala alimentación. Pero, la mala alimentación... Yo creo que es una decisión política del gobierno. Es una decisión política del gobierno que se priorice el pago de las tarifas en vez de alimentar a la población. O sea, es una decisión muy clarita. No le importa si la gente come, no le importa el futuro de los pibes, solamente le importa facturar para sus amigos, seguir negociando con las tarifas y seguir negociando con el dólar como bueno, está pero haciendo. hoy, Mariano, los movimientos sociales dijeron basta, el hambre no espera y salieron a la calle, ¿no? Se han cortado prácticamente todos los accesos. Sí, y teniendo en cuenta que la ministra Carolina Stanley, te diría que es de los funcionarios de Cambiemos que tienen mejor vínculo con ese segmento. Sin embargo, hay cada vez más malestar. Y algo que es sencillísimo, no solo malestar, sino que cada vez las partidas presupuestarias, incluso en un escenario donde el Fondo Monetario autorizó mayor cantidad de desembolsos en términos de ayuda social, ya nada de eso alcanza. Yo quería preguntarles al dirigente y al legislador sobre una frase del presidente de la Nación en esta entrevista que dio durante el fin de semana, que a mí me llamó mucho la atención, que él alega y reconoce que no ha logrado bajar la pobreza durante los 3 años de gestión de Cambiemos, pero alega que hay una mejor pobreza ahora que cuando asumió, que es una suerte de extraña versión de mejoró el estándar de la pobreza. ¿Son mejores los pobres ahora que los pobres que heredó Macri? No, primero y principal son muchos más. Yo creo que la pobreza, más allá del número, ha crecido enormemente, ¿no? Y ha crecido enormemente la indigencia. Y lo que me parece que la actitud de Macri es la actitud de un psicópata, digo, de mentir constantemente y hacerle creer a los argentinos que la culpa es de los argentinos y no de quien gobierna. Digo, genera, digamos, una acción psicopática, esto de que hay pobres pero son mejores. ¿Qué es el mejor pobre? Digo, esto, la verdad, solo en la cabeza de un cínico, de un hipócrita y un psicópata como Mauricio Macri puede tratar de trasladarle esto a la población. El tema es que ahora la población no le cree más. Digamos, a Macri, el pueblo argentino ya le picó el boleto. Entonces, realmente, me parece, lo del reportaje del otro día fue patético. Cada vez que habla Macri, sube el riesgo país, sube el dólar, hay fuga de capitales, evidentemente está desvariando, tiene un problema de interpretación de la realidad y ejerce lo más perverso de su persona, que es psicopatear a la población. Ahora, yo le pregunto también al dirigente, ¿no? Porque si uno tiene que reinterpretar las palabras del presidente, él dice que aquellas personas que están por debajo de la línea de la pobreza, es decir, que no logran cubrir la canasta básica, es similar, alguno podrá discutirlo, por supuesto, de que seguramente esto es mucho mayor, pero que hay una suerte de performance distinta de la pobreza, porque ahora son pobres que, a diferencia de la gestión de Cristina Fernández de Kirchner, tienen acceso a algunos servicios básicos, como por ejemplo aguas y cloacas, que antes no tenían. ¿Esto es cierto en los barrios? No, es totalmente mentira. Digamos, nosotros en el relevamiento de datos que hicimos en Moreno, más del 70% de las personas no tienen ni cloacas ni agua corriente. Más del 65% de las personas fueron robadas en algún momento. Más del 50% de las personas comen una sola vez al día. Pero yo vuelvo a lo mismo, para ellos nosotros tenemos que ir a negociar una bolsa de mercadería, una bolsa de basura o un plan social. Nosotros planteamos otra cosa, nosotros queremos que haya trabajo. Nosotros no estamos de acuerdo a ir a golpearle las puertas al ministerio o a la casa de gobierno para pedirle una bolsa de mercadería. Comer es digno, o sea, poder comer dignamente es lo que nosotros pedimos. No queremos la basura de ellos o la sobra de ellos. Creo que tenemos que resignificar la forma de enfrentar a este gobierno y no ir a pedirle más las obras. Tenemos que ir a pedirle realmente lo que nos merecemos y el derecho que tenemos nosotros y los pibes de nuestros barrios y los viejos de nuestros barrios que tienen derecho a comer dignamente y vivir de otra manera, no como ellos nos obligan a vivir. Ahora nosotros con Luciana el otro día dábamos esta información justo en el horario de nuestro noticiero, Fernando, que el Fondo Monetario Internacional va a habilitar al gobierno de ese desembolso volcarlo a ayuda social.
No es el desembolso, sino que el gobierno va a poder subir de 0.2 a 0.3 del PBI el gasto que destina a asistencia social. Se estima que son 20.000 millones de pesos más que va a tener para gastar. Lo que pasa es que eso incluye todos los planes sociales, pero incluye también las jubilaciones. Y hay que ver cuando hagan la cuenta de los aumentos previsionales que hay que dar este año, si no te lo meten dentro de eso, si no empiezan a disfrazar. Pues es un gobierno que, incluso con autorización del FMI, ha gastado menos de lo que podía para destinar a planes sociales. Siempre ha sido muy picotero, ni siquiera utilizó las autorizaciones que le daba el FMI, así que es muy probable que, pese a esta autorización, no lo destine a planes sociales. Fernando, perdón, hay un contrasentido también, ¿no? Si uno piensa en el electorado de Cambiemos, o por lo menos en una porción muy importante de aquellos que se volcaron a favor de Mauricio Macri en las últimas elecciones, hay un sector de la sociedad que es muy refractario a los planeros, a la entrega de ayuda social, y dicen no, que consigan trabajo. Ahora, cuando el Fondo Monetario Internacional y el gobierno se juntan para ver de qué manera pueden reformular esta situación tan caótica, no aportan, no autorizan mayores desembolsos al desarrollo productivo y a la industria, sino justamente a esta ayuda social que muchas veces ni siquiera llega. Senador Juan Carlos, muchas gracias por haber venido. Gracias a vos. Gracias a ustedes. Muchas gracias.